calcio en las arterias coronarias. Doctor, ¿qué es eso? ¿Qué es Sí. eso? ¿Cómo se hace? Sí, el elector de calcio no es más que la evaluación de la presencia de calcio en las arterias. Hoy no solamente se habla de calcio en las arterias coronarias, sino se está hablando mucho también del calcio extracoronario. ¿Qué importancia pudiera tener? Bueno, pero como lo que más en boga está sobre el elector de calcio coronario, porque es el que está relacionado con las arterias coronarias y se relaciona más con muerte, ¿verdad? Y con eventos cardiovasculares. Pues esto es simplemente a través de una tomografía computada, se realiza un procedimiento donde se puede detectar la cantidad de calcio que está disponible o que podemos ver incluso esas calcificaciones en una tomografía, hasta de tórax podemos verla. Y ahí esa es la primera vez donde ya sabemos que hay placas. Hay un método que se hace el cálculo, eso tiene un software, el equipo de tomografía. Debo decir a la gente que tiene muy poco riesgo. Las radiaciones que puede dar ese tomógrafo es similar al de una mamografía, o sea que solamente se tendría en cuenta si el paciente, porque no hay que usar contraste, tampoco, o sea que no hay que usar contraste, es una tomografía especial que se hace y se mide el porcentaje de calcio en unas unidades que se llaman unidades de Agatston, así mismo A-G-A-S-T-T-O-N, Agatston. Entonces, sí. Entonces, antes incluso cuando esto comenzó se hablaba que a partir de 400 comenzaba el riesgo, a usted tener un mayor riesgo. ¿No? El riesgo es a partir de 100 y entre 100 y 300 ya usted tiene un riesgo moderado a tener eventos cardiovasculares en el futuro. Un riesgo que ya es moderado. Ya 100 es un riesgo. Es un riesgo. Y pero entre 100 y 300, riesgo moderado. ¿No? Y por encima de 400 ya es un riesgo alto. Sí. Y si tiene 1000 o más de 1000, entonces es un riesgo severo. Entonces, el infarto cardíaco ocurre asociado a este tipo de... Hay una probabilidad porque tú tienes una placa de calcio ahí. Muchas veces tú puedes ver ya en otro tipo de estudios, como la angiotomografía, no solamente las placas de calcio, sino que hay placas blandas ahí, que son las que se rompen. Y además tú puedes tener una obstrucción importante ya con una presión. Eso es lo que nosotros llamamos, en un paciente que está sintomático, aterosclerosis subclínica. Y donde ese paciente, dependiendo del nivel de colesterol, debemos tratarlo y someterlo ya a medidas estrictas para evitar que ese score de calcio aumente, porque mientras más alto, mayor es el riesgo, sobre todo un score de calcio de 1000, implica que usted puede tener un evento. Entonces ya eso implicaría estudiar más completamente a ese paciente. Y por supuesto, tiene mucha importancia porque es un elemento que se agrega a la evaluación clínica del riesgo cardiovascular. Es decir, si usted es hipertenso, si usted es diabético, si además de eso tiene alteración del colesterol y es fumador, ya en una persona que puede ser hasta relativamente joven, necesita hacerse un score de calcio para evitar eso que decía Amaury, y hasta una resonancia para ver si sus vasos del cerebro también ya están afectados. Como el fondo de ojo para ver si tiene también afectación de sus vasos de la retina. Entonces, eso es lo que nos va a permitir a nosotros prolongarle la vida al paciente con calidad de vida y alejar lo más posible la ocurrencia de un evento que pueda terminar con su vida tempranamente. Entonces, ya por encima ya de 45 años, un hombre y una mujer por encima de 55, siempre que no sea menopáusica, ni tenga esos otros factores de riesgo, ya debe hacerse su Doppler de carótida, ya debe hacerse su score de calcio. Ahora está teniendo problemas con algunos seguros porque a veces no lo quieren cubrir porque es más costoso. Y yo le digo, señores, por Dios, y voy a hacer esta acotación ahora porque esta mañana recibí una nota de una paciente que yo le pedí unos laboratorios. Ella se los hizo 4 meses, una paciente con riesgo cardiometabólico importante. ¿Por qué? Porque tiene 10 años o más siendo hipertensa, niveles de colesterol importante elevados, súper obesa. Y entonces tú le mandas a repetir unas pruebas. ¿Por qué? Porque se le establece un tratamiento. Entonces le dicen que yo tengo que mandar una nota, aunque sea un recetario, porque yo le estoy repitiendo esos análisis. Obviamente yo le mandé una nota dura, que cuando usted tenga duda en su seguro, no pongan a un agente que está trabajando ahí que no sabe de eso. Ponga al médico que trabaja con ustedes, a preguntarle al médico.
Desde el punto de vista científico, porque lo que pasa aquí es que hay un retraso. Para Entonces, no reducir costos. Para no pagar. Pero no saben que eso, Mauri, perdón que te interrumpa, no saben que ese paciente me puede hacer un evento dentro de 6 meses si yo no le doy un seguimiento adecuado. ¿Qué tan controlado está? Y no se va a gastar más. Y le va a dañar la vida a un paciente. Que es lo más importante. Entonces, el tema de que muchas veces ese riesgo no lo percibe ni lo siente ese agente que está a través de la línea del teléfono o que está en un cuarto frío, sino que lo ve el médico y el familiar. Correcto. Y lo padece el paciente. Entonces, el cálculo del score de riesgo se hace no solamente por esta unidad de Agatston, sino también por el porcentaje de calcio que pueden tener sus arterias coronarias, dependiendo de su edad y dependiendo del sexo. ¿Quién entonces, puede hacer entonces ahí se habla de por ciento o percentil. Y cuando te dicen que tú tienes una cantidad de calcio que sobrepasa el 75% del percentil o por ciento del que tú debieras tener por tu edad o por sexo, eso significa que tu riesgo es mucho mayor comparado con la población normal. Entonces, ¿en quién se hace? Eso se hace en un tomógrafo de esa unidad. ¿En quién? Ah, bueno, sí. Bueno, se considera que, ya yo dije, de acuerdo a la edad. ¿A qué edad? ¿Cuáles son las edades? 45 años en adelante, porque ya aumenta el riesgo del paciente. Entonces, sí, claro. Y si tiene, y además nos lleva a contraste, o sea que si no hay temor de que tú vas a tener una reacción anormal. Entonces, la mujer a partir de 55, siempre y cuando no tenga factores de riesgo. Exacto, si no ha hecho ningún evento. Exacto, ningún evento, ni factores de riesgo. Pero si tú eres diabético. ¿Bajo qué condiciones tú vas a hacerte o sea, en ayuna? ¿Cuáles son las...? No hay que hacer nada porque es una tomografía como cualquier otra. Sí. ¿Te dan alguna sustancia? No, absolutamente nada. Simplemente usted va, se toma su medicamento y se está tomando medicamento y usted va a hacerse su prueba. Ya ellos, los técnicos, se encargan de decirte que incluso eso tiene hasta un dispositivo, un sensor, si tú quieres hablar, porque no te sientes cómodo dentro de... Porque eso se va desplazando, como una mesa que se va desplazando. Sí, una tomografía, ¿no? Sí, una tomografía normal, no es como la resonancia cerrada, que mucha gente tiene claustrofobia y ya hay muchas resonancias que son abiertas también. Entonces, esto es importante porque usted detecta temprano su problema. Claro. Para entonces, si hay un score de calcio importante por encima de 100, entonces ya usted hay que plantearle que hay que frenar, que hay que bajar los niveles de colesterol a niveles que no haya riesgo. Entonces, A paciente nivel de diabético. recién nacido, Sí. de recién nacido sano. Uh-huh. Entonces, diabéticos, hipertensos o pacientes que tengan además colesterol elevado, que tenga múltiples factores de riesgo, aunque sea todavía joven. Por eso tú ves pacientes de 35 años que comienzan, o 40 años que comienzan a tener problemas. Claro. Entonces hay que ir tras la enfermedad. No puede esperar que el paciente te haga un evento. ¿Qué pasa con esos pacientes que son jóvenes, doctor? Digamos 30 años y que hacen un infarto en relación con un paciente de mayor edad. A nivel, por ejemplo, cerebral, para que nos hagamos una idea, cuando un paciente joven hace un infarto cerebral, tiene menos posibilidades de sobrevivir que una persona, digamos, de 70 años, por razones donde el cerebro del joven pues llena toda la cavidad y el cerebro de la persona de 70 años pues se va poniendo más pequeño, se va atrofiando como forma natural. Eso es un proceso natural de la vida, la atrofia córtico-subcortical. Entonces, por eso le va peor en el caso de los infartos a nivel cerebral. En el caso del corazón, doctor, ¿cómo es la historia? Ocurre igualito. Sí. Ocurre igual, porque inclusive el paciente que es joven, y sobre todo si no se ejercita, no le da oportunidad, porque esas arterias que nosotros no estamos viendo, que se están obstruyendo, comienza el organismo a defenderse. Claro. A través de la actividad física, es decir, de hacer actividad física constante. ¿Por qué? Porque se van generando nuevas arterias, pequeñas arterias, que entonces le suplen al tejido cardíaco ese déficit de aporte sanguíneo. Entonces, cuando le ocurre que una arteria de esas que se estaba obstruyendo se tapa, pues él se está perfundiendo por otro lado y el infarto es de menor tamaño, de menor intensidad. Y aunque el infarto de entrada puede matar, no importa que sea un vaso pequeño o un vaso grande, porque ocurren eventos de arritmias que son malignas en esas primeras horas. Y entonces,
Pero si usted sobrepasa esas primeras horas, por eso se le recomienda a la persona que si usted tiene un dolor en el pecho, no importa la edad que usted tenga, acuda a evaluarse. A ver, doctor. Porque usted puede prevenir el desarrollo de un evento en las próximas horas. A ver si entendí. Hay personas que hacen infartos, que son infartos pequeños, ¿verdad? Infarto pequeño de su corazón. Tiene el dolor de pecho, que normalmente no da duda. Pero entonces ocurre que si esa persona se queda tranquilo en su casa, no lo mató, puede desarrollar una arritmia. Arritmia maligna en las primeras horas. Entonces eso lo puede entonces matar, la arritmia. Claro. No el infarto, sino la consecuencia. La consecuencia del infarto. Y obviamente, es muy frecuente, doctor. Claro, por eso tuve que hay gente que se murió súbitamente en su casa. Sí. Entonces, lo que lo mata es la arritmia maligna. Algunos infartos son tan grandes que el corazón se paraliza. Exacto. O se rompe la pared del corazón. Sí. Exacto. O hace un cuadro de shock que lo mata en pocos minutos, en pocas horas. Entonces, obviamente, los infartos pequeños son más benignos que los infartos grandes porque dejan menos daños, pero de entrada pueden causar un mismo deterioro que puede llevarlo a la muerte. Entonces, por eso es importante el score de calcio, porque hoy día se toma muy en cuenta para prevenir al paciente que muchas veces están asintomáticos y tienen una obstrucción importante. Claro. Muchas veces ya por la angiotomografía, no por el score de calcio, tú puedes determinar que sí, que tiene un score de calcio alto, pero es el contenido de calcio, pero es calcio que está pegado en las paredes. Pero para eso hay que hacer una angiotomografía o un cateterismo, donde nosotros vamos a ver que no hay tanta obstrucción, que lo que hay es mucho calcio, pero distribuido de manera uniforme, que no es una placa grande. Eso tú lo puedes establecer. Pero aún así, ese es un paciente que tiene riesgo en el futuro, que hay que manejarlo, aunque no tenga una obstrucción importante. ¿Por qué se forman, doctor, esas placas de calcio en las arterias? Bueno, es una precipitación del calcio por fenómenos de edad. Ahí entran en juego fenómenos endócrinos, fenómenos biológicos que tienen que ver con el metabolismo del calcio y del fósforo. Por eso hoy día se está hablando también del calcio extracoronario. Y cómo los pacientes, por ejemplo, renales, que tienen el aumentado el calcio en la arteria aorta, por ejemplo, en la aorta torácica, en la aorta abdominal. Y cómo esos pacientes además tienen calcio también en las arterias coronarias. Y eso aumenta el riesgo de estos pacientes. Ya los pacientes renales que están en diálisis o aún que no estén en diálisis, que tienen una enfermedad renal crónica, cómo hay que hacerle evaluación del calcio extracoronario e ir sobre las carótidas, e ir también sobre las coronarias para evitar que estos pacientes se mueran por daño cardiovascular. Doctor, una vez se realiza este score de calcio y se establece que ese paciente tiene un riesgo importante justamente por esta obstrucción de esas placas de calcio que pues están en sus arterias. ¿Cuál es la medida a tomar? Porque se hace este tipo de estudio justamente para identificar a tiempo. Entonces, una vez lo identifico, ¿qué hago para evitar que esto avance y que el paciente pueda tener un mayor riesgo cardiovascular? Bueno, lo más importante aquí, vamos sobre lo mismo. Prevención secundaria ya. Entonces la dieta, el ejercicio físico, tomar ¿Qué es la prevención secundaria, doctor? Prevención secundaria es cuando ya tú has tenido un evento. Exacto. Entonces lo que vamos a evitar es que tú tengas un nuevo evento. O el paciente que ya está enfermo, que lo vamos a evitar es que la enfermedad siga progresando. ¿Y la prevención primaria, doctor? Y la prevención primaria es el paciente que tiene múltiples factores de riesgo, que aunque no tenga una enfermedad vascular importante o no haya ninguna evidencia, tú tienes que tratarlo de tal manera que no llegue a desarrollar la enfermedad aterosclerótica per se o que vaya a tener un evento cardiovascular. Y entonces eso se logra por medio de qué? Eso se logra modificando todos los factores de riesgo, desde los ejercicios, por ejemplo, desde el peso ideal, el ejercicio físico, control de la presión, evitar fumar o estar donde estén fumando, evitar la contaminación ambiental. Todo eso sería prevención primaria. Prevención, sí. Eso es parte de prevención sin fármaco. Vamos a decir, las medidas de salud en una prevención primaria podría ser suficiente. Por ejemplo, mejorar la obesidad, control de la presión arterial. Pero si ya el paciente tiene enfermedad vascular, nosotros hablamos de eventos, pero yo considero que ya un paciente que ya tiene una enfermedad vascular, que puede tener un evento, tú estás haciendo prevención
primaria que se está metiendo en el campo de la secundaria. Con la medicalización, doctor, cuando utilizamos medicamentos, usamos, por ejemplo, algún antihipertensivo, ¿eso entra dentro de la prevención secundaria o es prevención primaria inicialmente, y si ha tenido eventos, prevención secundaria. Lo que demarca si es primaria o secundaria, si ha aparecido el evento. Si ha tenido el evento. O si ya tiene una enfermedad importante que está llevando al paciente a un alto riesgo. A un alto riesgo. Entonces tú dices, espérate, el paciente no ha tenido evento, que yo sepa. Sí. Pero si tú te vas a hacer una resonancia y tú ves enfermedad microvascular y tú le haces un test a ese paciente y encuentras infartos lacunares. Hizo evento. Hizo evento. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta. Exacto. Es otro cuento. Señores, estamos hablando del score de calcio, en quienes es necesario hacer esta determinación del calcio a nivel de las coronarias, responsable de los infartos agudos al miocardio y demás hierbas aromáticas. Ya volvemos. Cátedra Médica.